Entonces, tenemos la parte de nuevo que es para buscar las plantillas que ya tenemos prehechas de Excel. Hay varios formatos que ya tenemos aquí. Tenemos aquí mismo lo que es la parte de guardar, guardar como, imprimir, compartir, exportar, publicar. Y tenemos también la parte de abrir, que ya nos marca los archivos que ya tenemos, bueno, que ya hemos abierto anteriormente. Y si no tenemos aquí el archivo que nosotros queremos, entonces aquí tenemos la opción para abrir y buscar dónde está, ¿no? Tenemos la ventana de inicio, que igual que Word tiene la parte de portapapeles para pegar, copiar. El portapapeles tiene la opción del pegado especial, que es si queremos pegar el texto solamente o mantener el formato que hemos manejado de donde venimos copiando. Esta es la parte para copiar solamente el formato de la celda. Si copiamos este formato, pues lo podemos pegar en alguna celda. Para cambiar el tipo de letra, está en la parte de fuente. Aquí tenemos los distintos tipos de letras. Para el tamaño, si queremos poner algún color diferente a la letra, podemos cambiar el tipo de letra. Y para poner el contorno de la casilla. Aquí lo podemos cambiar. Tenemos también para hacer bordes, si queremos todos los bordes, quitar los bordes y demás. Poner negritas en cursiva, subrayado, las letras. Para disposición de las celdas, si es que queremos poner los datos pegados hacia la parte de arriba, ponerlos en medio, pegados abajo, a la derecha, a la izquierda, centrados a la derecha. Y tenemos para ajustar el texto, si es que queremos, si tenemos un texto muy largo, aquí podemos ajustar el texto para que no se extienda a lo largo del documento, sino nada más se quede en la casilla que estamos manejando. Tenemos también lo que es para poner en algún ángulo nuestras letras, si es que queremos cambiar la disposición de las letras. Y para insertar lo que son filas y columnas. Y también para eliminar filas y columnas. Queremos cambiar la disposición de la celda. Aquí también tenemos, si queremos ampliar el ancho, el alto. Y la barra de fórmulas, que es aquí donde vamos a poner todas las fórmulas que vayamos creando y que vayamos haciendo. Una fórmula siempre se va a empezar con el número de igual. Y dependiendo de lo que queramos hacer, podemos sumar casillas, seleccionando la casilla, poner lo que queremos hacer, suma, resta, y seleccionar la otra casilla. O bien hay fórmulas como la de suma, que nos permite sumar toda una sección o toda una serie de casillas sin tener que poner una por una. Suma también como, bueno, aquí si nosotros ponemos una fórmula, abajo nos va a poner una sugerencia de cómo va a ser cada una de las fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos suma, número 1, entonces aquí podemos seleccionar. Ponemos una coma y luego nos da sugerencia número 2 y así sucesivamente. Y luego tenemos en la parte de insertar, igual, para imágenes, los gráficos que muchas veces usamos, cuadros de texto, disposición de la página, igual tenemos para poner el tipo de margen, la orientación, el tamaño. Si queremos hacer saltos de página, igualmente, los fondos. Y tenemos la parte de fórmulas, que es para ver todas las fórmulas que podemos tener. Aquí también si damos botón en insertar fórmula, nos va a abrir
el menú de todas las fórmulas que tenemos disponibles. Entonces aquí lo podemos buscar ya sea por eh, fórmulas financieras, fórmulas de fecha y hora, matemáticas y trigonometría, estadística. Entonces seleccionar cualquier eh, tema de la fórmula que queremos buscar y aquí nos va a dar todas las fórmulas que podemos usar. Entonces si les damos clic, aquí nos va a dar una descripción de qué es lo que hace esa fórmula. La parte de datos para poder hacer filtros, para poner texto en columnas, quitar duplicados. Aquí en filtros podemos hacer filtros combinados. Seleccionamos lo que es la parte de nuestras cabeceras de hojas, bueno, de tabla, y le ponemos en filtros. Entonces aquí podemos seleccionar qué es lo que queremos ver. Si queremos nada más ver uno o dos datos, entonces aquí podemos seleccionarlo y nos va a presentar los datos que hemos seleccionado. Podemos también hacer datos combinados o filtros combinados. Por ejemplo, aquí podemos quitar la parte de contado y aquí nos va a hacer los filtros de que tengan intersección entre cada uno de los datos. Si yo, por ejemplo, dejo este filtro y quiero volver a buscar algún filtro, pero no están o no hay coincidencias, entonces nada me va a mostrar, por ejemplo, vamos a cambiar el filtro. Aquí si yo nada más selecciono zona norte, por ejemplo, aquí ya nada más me va a poner todos los que tienen zona norte, ya no me va a desplegar todas las ciudades, sino solamente las que tienen zona norte. Entonces aquí ya puedo seleccionar. Entonces si en alguna ocasión les llega a pasar de que no ven los datos completos, entonces vayan a la parte de filtros, seleccionan todo y aquí ya les va a mostrar todos los datos como tal. Luego tenemos la parte de revisar, que también tenemos para revisar ortografías, si queremos buscar sinónimos, si queremos proteger la hoja, permitir que se edite alguna parte del rango de edición. Y las vistas tenemos lo que es esta vista, que es la vista general, la vista de impresión, cómo se imprimiría la página, y la disposición de las páginas, ¿no? Este es un ejemplo de cómo quedaría. Aquí ya podemos cambiar los márgenes, podemos ampliar las celdas para que aparezcan en toda la hoja, siempre y cuando quede dentro del rango de la hoja. También esa parte la tenemos en la parte de abajo, que es la parte inferior derecha. Ahí están las tres disposiciones igual, aquí podemos cambiarlas. Ok. Y bueno, está la parte de programación. Bueno, esa no nos vamos a meter tanto porque ahí sí ya necesitan o requieren conocimientos de programación. Ok. Bueno, aquí en lo que son datos también podemos cambiar el tipo de datos si queremos número, moneda, fecha, hora o texto, ¿no? Ok. Entonces, ya que vimos esta parte general, vamos a ver cómo se crea una tabla dinámica. Una tabla dinámica la podemos encontrar aquí en donde dice insertar. Y aquí está lo que es la parte de tabla dinámica. Nos va a abrir el cuadro de diálogo para poder seleccionar ya sea el rango de la tabla o bien si tenemos alguna fuente externa, también aquí nos va a buscar dónde tenemos la información. En este caso pues tenemos la tabla dentro de nuestro mismo Excel. Entonces aquí seleccionamos qué rango vamos a hacer o vamos a usar. Y aquí en la flechita nos va a permitir seleccionar la tabla que tenemos para hacer la tabla dinámica o los datos que tenemos para hacer la tabla dinámica. Y luego tenemos la parte de si queremos ponerlo en una nueva hoja o bien en la misma hoja, pero en qué casilla lo vamos a colocar. Entonces lo podemos poner en una nueva hoja y le ponemos aceptar.
Entonces aquí nos crea en la siguiente hoja la tabla dinámica. Entonces aquí ya nos pone las cabeceras de los datos, ciudad, zona, dependiendo también de sus datos. Entonces aquí tenemos 4 cuadrantes, que son la parte de filtros, columnas, filas y valores. Entonces aquí en columnas nos va a colocar qué columnas vamos a ver a lo largo de nuestra tabla. Por ejemplo, si pongo ciudad, aquí me va a poner como columnas las ciudades. Y al final me va a poner la suma de lo que vayamos a hacer como filtro, digo, como valores. Si yo pongo la zona, entonces me va a poner las zonas como columnas. Entonces vamos a poner aquí lo que son las zonas, las vamos a poner como columnas y las ciudades como filas. Entonces aquí ya me crea mi tabla, te pone las columnas como las zonas o lo que vayas a poner como columnas y como filas lo que vayas a poner como filas. Y en la parte de valores nos vamos a colocar qué es lo que queremos que sume. Entonces aquí ya nos va a hacer la suma de todos los datos que estamos poniendo. Por ejemplo, en Granada nos pone si tiene unas ventas en Levante o en el norte o en el sur. Entonces aquí me va a hacer la suma de las 3 zonas y me los va a poner al final. Y en la parte de filtros podemos poner qué es lo que queremos ver o qué es lo que no queremos ver. Por ejemplo, si ponemos el filtro como categorías, entonces aquí me aparecen qué valores tenemos aquí. Seleccionamos alguno y me va a hacer el filtro y me va a hacer la suma de los datos que tenemos en esa intersección. Cambiamos de valor y me va a hacer el cambio de los datos. En la parte de valores, no solo podemos ver sumas, sino también podemos ver algún recuento. Por ejemplo, si ponemos recuento, vamos a ver que tiene 6 ventas. Todos tienen 6 ventas, por ejemplo, en este. O bien podemos ver un promedio de cuántas ventas, el promedio de las ventas que se hicieron. Podemos ver el máximo de la venta que se hizo en esa zona, o bien el mínimo que se hizo en la venta de esa zona. Entonces aquí podemos cambiar si queremos hacer una suma, un producto, un promedio. Por ejemplo, aquí podemos hacer el producto de todas las ventas que se hicieron. Y así podemos ir cambiando dependiendo de lo que vayamos necesitando. Aquí podemos poner varios filtros, no solamente uno. Entonces aquí podemos poner la categoría. Y, por ejemplo, electrodomésticos que se hicieron con tarjeta, por ejemplo. Entonces aquí me va a poner los electrodomésticos que se hicieron con tarjeta en la zona norte de Santander. Y aquí me pone cuántos se hicieron y al final me pone la suma de cuántos se hicieron. Y así podemos realizar diferentes tipos de filtros. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces algo parecido podemos hacer en Google Documents. Vamos a copiar esta información. Vamos a ponerlo en Google Documents. Se nos va a acabar el tiempo. Bueno, igual tenemos la hoja de cálculo de Google Documents. Aquí podemos copiar nuestros datos y de igual manera podemos hacer tablas dinámicas dentro de Google Documents.
Nos vamos a la opción de insertar. Está en... No, perdón. En herramientas. Tabla dinámica. Aquí en la parte de datos, aquí está tabla dinámica. Entonces aquí igual nos pide seleccionar qué datos vamos a usar. Entonces vamos a seleccionar nuestros datos. Bueno, seleccionamos aquí y le indicamos qué datos vamos a usar. Igual nos pone en la hoja o en hoja existente. Nueva hoja o hoja existente. Entonces aquí le ponemos en qué hoja lo vamos a poner y vamos a seleccionar en qué lugar vamos a colocar nuestra tabla dinámica. Aceptar y crear. Igual nos abre la ventana de los filtros, de las columnas, los valores. Aquí solamente es escoger qué columnas vamos a agregar, qué filas. Entonces aquí vamos a seleccionar, ya nos pone también los datos de nuestras cabeceras. Y vamos a ponerle en la parte de ciudad, vamos a poner como filas. Y luego agregamos las columnas. Igual podemos poner en qué zona se hicieron. Entonces me coloca lo que son las filas y las columnas. Y por último los valores. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Si en algún momento no les llega a sumar nada de esta parte, es porque aquí debemos de ver qué tipo de valores estamos manejando aquí. En la parte de formato, no, perdón, en configuración de la hoja de cálculo, archivo, configuración de hoja de cálculo, aquí nos va a marcar qué valores estamos manejando y en dónde estamos, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle México y en qué zona horaria estamos. Entonces sería ponerle México, Ciudad de México. Guardar. Y estos valores ya me los debe de poner como valores nacionales. O bien, tenemos que, si no aparecen de todos modos, tenemos que cambiarlo, ya sea número. Aquí está en la parte de nuestra barra de herramientas, la parte de cómo queremos nuestro texto, en número, porcentaje, finanzas, moneda. Entonces aquí podemos ponerlo en moneda y ya me cambia los valores. Igual en Google Documents tenemos nuestra barra de herramientas y todas las posibles acciones que podemos realizar, ¿no? Un archivo nuevo, el abrir, el importar, el descargar, copiar, pegar y todas las demás opciones, ¿no? Okay. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, yo tenía una duda, Dime. pero siento que es muy tonta, No, pero era nunca, ninguna referente duda es tonta. A ver, dime. a la hoja de Excel. ¿En la hoja de Excel? Ya que, sí, por favor. Ok. Creo que es lo mismo en ambas, Ah, pero tienen muchas funciones parecidas. Ok, aquí estamos. es que no sé si recuerde usted que mandaba los exámenes y los mandaba en hoja de Excel. Ajá. Luego yo quería como agrandar la casilla, porque llega un punto en el que ya no se ve cómo se hace eso. Ok, si queremos, por ejemplo, esta casilla, ¿no? Entonces, tenemos la opción de, ya sea, colocarnos en la intersección de las dos columnas. Entonces, podemos arrastrar. Ya me agranda la casilla. O bien, si queremos hacer el ancho, entonces igual en la intersección de las dos filas, entonces agarramos y lo abrimos hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Ok, muchas gracias, profesor. ¿Y de qué? También, aquí ya que tenemos una tabla dinámica, podemos hacer lo que son gráficos dinámicos. Entonces, ya que tenemos nuestra tabla dinámica, en la parte de insertar, vienen dos opciones, que es gráficos recomendados y gráficos dinámicos. Entonces, podemos entrar aquí en la parte de gráficos dinámicos, crear gráfico dinámico, y aquí seleccionamos qué tipo de gráfico queremos hacer. Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, el circular, ¿no? Entonces, bueno, este no creo que se vaya a ver bien. Vamos a mejor a poner el de columnas. Entonces, aquí ya tengo mis datos. Si yo voy haciendo filtros en esta
en esta parte. Entonces, aquí me va a cambiar automáticamente los datos en mi gráfico dinámico. Entonces aquí ya podemos hacer gráficas de manera dinámica o cambiando nuestros datos, dependiendo qué es lo que vayamos a realizar. Como verán, se va creando automáticamente el gráfico. Igual si yo lo cambio aquí, un recuento, entonces aquí me va a poner el gráfico de lo que estamos seleccionando. Si yo le cambio aquí en promedio, me va a poner el gráfico del promedio de cada uno de nuestros datos. Y algo parecido se puede hacer en Google Documents. Está Google Documents. Entonces, ya tenemos nuestros datos. Insertar. Luego está gráfico. Imágenes sobre celda. No, en gráfico. Pues aquí está nuestro gráfico dinámico. Entonces, igual si yo necesito cambiar los datos, aquí no le puse filtros, entonces abre la configuración de cómo queremos, ¿no? Si queremos los ejes de las X, los ejes de las Y, qué tipo de gráfico queremos. Entonces, aquí si ponemos los filtros, entonces aquí podemos seleccionar, ¿no? Si queremos con tarjeta, y aquí nos va haciendo el gráfico dinámico. Okay. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Okay. No, profe. Entonces, le cedo la palabra a Brenda, que es la que nos va a dar la parte de PowerPoint. ¿Vale? Tengo una mano levantada. ¿Quién es? Francisco Martínez. Sí, profe, yo tengo una duda. Dime. Es referente a una mezcla de trabajos. Bueno, digamos que tengo un trabajo en Excel y lo quiero una tabla o una gráfica, y lo quiero vincular hacia Google Documents, tratando de que el formato se mantenga como el original. ¿Se puede? Porque tengo entendido que en Word sí se puede, pero en Google Documents no sé si se puede hacer eso. O sea, copiar los datos de tu hoja de Excel y pasarlo a Google Documents. Ajá, exacto, sin que, sin que el formato se mueva o que la forma de copiado cambie. Y también, si se puede vincular, digamos que si yo hago un cambio en Excel, se pueda ver reflejado en Google Documents. No, eso sí, no lo creo que se pueda hacer porque son dos cosas diferentes. Sí hay compatibilidad en cierta medida, pero no tanto. Entonces, si tú pasas cosa como si quieres reflejar entre uno y otro, no creo que se pueda así tan fácil. Lo que sí sería, como te digo, ver el formato que tenemos aquí ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo copié y pegué antes de la clase y estos datos me parecían como, o sea, yo quería hacer las sumas y me parecían raros, o sea, no me hacían sumas ni nada. Entonces, sí sería cuestión de checar, como les digo, en la parte de archivo,